quienes nos sintonizan a través de nuestra página oficial de Facebook y el canal 26, canal de la Nueva Familia. Bienvenidos a su casa, a la Nueva Familia. El día de hoy tengo un privilegio especial y le doy gracias primeramente al Señor, ¿verdad?, por tomarme en cuenta y poder compartir el día de hoy con ustedes y aprender juntos, porque sabemos que nuestro Padre es el maestro de maestros y nunca deja de enseñarnos, amén. Así que mi nombre es Vivian Dardón de Cabrera y tengo hoy el privilegio de dirigirme a ustedes a través de esta plataforma virtual y el canal de televisión, esperando en el Señor que esta palabra pueda edificar nuestras vidas y, como les decía hace un momento, aprendamos juntos, amén, hermanos. Así que pues quiero compartirles, yo creo que algunos ya vieron en los anuncios sobre este servicio, ¿verdad?, que vamos a hablar sobre un principio práctico. Un principio o una virtud también le podemos llamar, o un fruto del Espíritu, ¿verdad?, como decimos nosotros los hijos del Señor, y es sobre la modestia. Este versículo, cuando pues me preparaba para poder compartirlo con ustedes, hermanos, pude entender la profundidad y la importancia que tenemos como hijos de Dios de llevarlo a la práctica todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y pues con esto yo quiero iniciar que todos comprendamos qué es una virtud en el ser humano, una virtud en nosotros, en usted y en mí, es la habilidad que nosotros podamos reflejar en nuestras acciones y que estas acciones sean en total responsabilidad nuestra. Y además de ser en nuestra responsabilidad, estas acciones se convierten dando un bien propio y un bien común. O sea que cuando nosotros actuamos basados en virtudes, ¿verdad?, nosotros vamos a ser de bendición también para las demás personas, ¿verdad? Y también nosotros vamos a recibir pues esa bendición. Y para que nosotros podamos ir comprendiendo un poquito más e ilustrarles a ustedes, yo quiero en esta noche que juntos recordemos, para quienes ya conocen esta historia, y pues quienes no, vamos a conocer la verdad en esta noche, la historia del rey Nabucodonosor. A mí me impactó realmente. Y pues recordando esta historia, leerlo en la palabra del Señor, usted en casa la puede leer más detenidamente y entender la profundidad también, ¿verdad? Porque es muy bonita esta historia. La encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, del 1 al 37. Usted lo puede leer ya en la tranquilidad de su casa, ¿verdad? Pero yo quiero que en esta oportunidad nosotros no recordemos al rey Nabucodonosor como recordamos al lobo de la historia de Caperucita Roja, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque todos conocemos la historia de Caperucita Roja y el lobo, ¿verdad? Y sabemos, ay no, el lobo, qué malvado, y ya estamos etiquetando o estamos señalizando que hay un culpable allí, ¿verdad? No, vamos a recordar la historia del rey Nabucodonosor en esta oportunidad, pues sensibilizándonos como humanos que somos, amén. Así que vamos a tratar de entender las acciones de este rey, que este rey fue un gobernante, ¿verdad? Y fue el más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Su reinado pues duró del año 562 al 604 antes de Cristo. Y simplemente tenía un subtítulo él, ¿verdad? Y se consideraba como Nabucodonosor el Grande. Solo ahí podemos nosotros decir, wow, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo este rey, este gobernante? ¿Cómo impactó para que todo mundo, y hasta el día de hoy, digamos, Nabucodonosor el Grande? Tuvo que haber hecho algo grande definitivamente, ¿verdad? Pues este rey conquistó Judá, conquistó Jerusalén, ¿verdad? Y fue conocido no solamente porque era diestro de manera militar, ¿verdad?, por las conquistas que él realizó, sino que también fue conocido por el liderazgo que él tenía. Un liderazgo
no les voy a decir positivo, pero un liderazgo de resultados, podemos decirle, ¿verdad? Por todo lo que él logró. Y en esta historia, pues viendo el contexto, la historia, ¿verdad? De la trayectoria de este gobernante, dice que él no solamente se dedicó a hacer lo que sus antecesores habían hecho, que era conquistar y recuperar los templos antiguos. Anteriormente los que conquistaban era, bueno, recupero el templo y lo restauro, ¿verdad? Esa era la conquista, pero él no hizo solo eso. Él vino y además de haber recuperado templos antiguos de los países que le dije, ¿verdad? De Judá y de Jerusalén, también él vino y construyó 2 nuevas estructuras, ¿verdad? Él se caracterizó por la parte arquitectónica, podamos decir, ¿verdad? Por dejar un legado para que aún él no estando se recordaran todas las personas que hizo él en su tiempo de gobierno, y lo logró, porque estamos el día de hoy, usted y yo, recordando esto, ¿verdad? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque como seres humanos, ustedes me entenderán, no es fácil, ¿verdad?, estar en un lugar de trabajo y tener una estabilidad en nuestro lugar de trabajo y decir, bueno, tengo 12, 15 años de estar trabajando en el mismo lugar y estoy estable. Eso, para quienes tienen esa oportunidad, esa experiencia, dirán, me ha costado. Ha habido desvelo, ha habido sacrificio, ha habido esto, ha habido lo otro, ¿verdad? Ahora pensemos en una persona que ha emprendido con un negocio y logra que esto se convierta en una empresa, logra que esto crezca. ¿Qué hay detrás de ello? También hay sacrificio, hay esfuerzo, ¿verdad? Pues por eso yo les decía que tratáramos de entender a este rey, porque pese a lo que vamos a escuchar de él, sí había habido un sacrificio en él, había habido esfuerzo, porque los resultados eran muy evidentes, ¿verdad? Pero quiero contarles ahora ya, contextualizando la palabra de Dios, lo que les había compartido era el contexto histórico, ¿verdad? Para que todos pues pudiéramos entender. Ahora en Daniel, se los voy a parafrasear, en Daniel se narra un acontecimiento pues ocurrido en la vida de este gobernante, ¿verdad? Quien ya había pues logrado conquistar Judá, Jerusalén, había hecho 2 infraestructuras muy importantes, ¿verdad? Uno de ellos son los jardines colgantes de Babilonia, que yo creo que pues hasta al momento lo siguen aprendiendo los estudiantes en básico, diversificado, ya no tengo bien presente en qué nivel, pero se sigue aprendiendo sobre ello, porque en su momento fue una de las 7 maravillas del mundo. Él fue quien hizo esto. Pues esta persona narra en el libro de Daniel que pues teniendo ya todas esas satisfacciones, ¿verdad? Que se había, según él, logrado, según él, pues su esfuerzo, su dedicación, aunque no estaba lejos de ser cierto porque se había esforzado. Él tuvo un sueño, ¿verdad? Y mandó a llamar a las personas, a los adivinos, a los intérpretes, a todos los que pues interpretaban los sueños para que se lo pudieran interpretar, y no lo había logrado. Entonces aquí sale Belsasar, que es Daniel, ¿verdad? Y le pide él a Daniel que le interprete su sueño. El sueño que él había pues tenido era que había soñado un árbol muy frondoso, muy alto, casi llegando al cielo, ¿verdad? Que tenía unas ramas muy verdes, que tenía frutos, que de ese árbol se alimentaban las aves, de ese árbol con su sombra se cobijaban las bestias del campo, ¿verdad? Y que tenía unos cintos o unos cinchos, ¿verdad? De bronce y de plata, ese árbol también, pero que había bajado un ser celestial y que había ordenado a que ese árbol se cortara, pero que no quitaran su tronco, ¿verdad? Casi que a la mitad del tronco ni sus raíces. Y cuando le contó el rey a Daniel su sueño, pues el Señor permitió a Daniel, ¿verdad?, dar la interpretación del mismo. Y también dentro del sueño, el rey recordaba que había soñado que cuando cayó el árbol, habían pasado 7 años en lo que el árbol caía.
Entonces Daniel vino y con toda la pena del caso, ¿verdad? Que el Señor ya le había dado revelación de qué significaba ese sueño, imagínense ante el rey, ante el gobernante, y le va a decir algo que no le iba a ser muy agradable a él. Me imagino yo que pobre Daniel estaba como que apenado, ¿verdad? De decir qué significaba. Pero Daniel, como siempre, pues decía lo que el Señor le indicaba. Pues le dijo, ¿verdad? Le dijo que ese árbol era su majestad, era el rey, ¿verdad? Y que así como su poder, su gobierno había llegado tan alto como ese árbol, ¿verdad? Así también iba a caer su gobierno, ¿verdad? Y que iba a tardar 7 años en que pues las cosas cambiaran. Y lo que le recomendaba era que extendiera su misericordia a las personas necesitadas para que pues este proceso fuera pronto de pasar, de ocurrir, ¿verdad? Y pues escuchó la interpretación de su sueño. Me imagino yo que más o menos le ha de haber creído por lo que les voy a contar más adelante, ¿verdad? Pues lo escuchó y pasó, ¿verdad? Transcurridos los 12 meses de haber recibido la interpretación, vamos a recordar acá un versículo de la palabra que lo encontramos en Daniel, capítulo 4, versículo 30. Dice que el rey se paseaba por los jardines, ¿verdad? Colgantes, imagínense, una de las 7 maravillas del mundo consideradas en ese tiempo. Se paseaba por sus jardines y vino el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice la palabra del Señor que él estaba terminando de decir la frase cuando de repente perdió la razón, ¿sí? Perdió la razón y transcurrieron 7 años. 7 años en las que él no sabía ni cómo se llamaba, ¿verdad? Había descuidado su apariencia física. Imagínense, le decían Nabucodonosor el Grande, me imagino yo que sus túnicas o saber ni qué tipo de joyas y todo usaba. Y llegó al extremo de convivir con las bestias del campo, ¿verdad? Comer lo que comían las bestias del campo. Pues estar con las uñas largas, su cabello deteriorado. Él prácticamente se convirtió en una bestia del campo porque perdió la razón. Transcurrieron los 7 años y tal cual como el Señor ya lo había dicho en la interpretación que le brindó a Daniel, pues él recuperó la razón, ¿verdad? Y cuando Nabucodonosor recupera la razón, se da cuenta de la gran verdad que tenía esa interpretación del sueño. Y vamos ahora a leer acá en Daniel 4:37 y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que luego de la experiencia, que imagino yo nada grata, ¿verdad? Él tuvo esta experiencia de poder glorificar al Señor y poderle dar a Él la honra, porque si recordamos, Él se estaba dando a Él, ¿verdad? La gloria, la majestad, que sin duda alguna había habido un sacrificio, había habido un esfuerzo, ¿verdad? Y toda una dedicación, pero la gloria y la honra le correspondía al Señor. Y es acá donde nosotros pues vamos a recordar la importancia de la virtud de la modestia, ¿verdad? Porque al momento que hablamos sobre la modestia es la capacidad que como seres humanos vamos a tener para guardar un equilibrio en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros sentimientos y aún hasta en nuestra forma de vestir. Y el ejemplo del rey es muy claro, ¿verdad? Porque como seres humanos, nuestra humanidad pecaminosa, ¿verdad? Expuesta ante diferentes, pues no sé, títulos, experiencias, oportunidades o incluso
herencias de caracteres, ¿verdad? De nuestros padres, porque pues todo viene a ser un conjunto, ¿verdad? Para poder tener nuestra personalidad, nuestra identidad, esa identidad que puede ser transformada por nuestro Padre Celestial, por el Señor. Porque recordemos que como seres humanos somos seres tripartitos, ¿sí? Y que el Señor ya nos redimió con su sangre. Somos nuevas criaturas. Él nos transforma, ¿sí? Él tiene el poder para transformar nuestras debilidades o nuestros defectos. Y es así como debemos de recordar que tenemos un cuerpo, tenemos una alma, ¿verdad? Un alma, y tenemos un espíritu. El espíritu es quien nos da vida, ¿sí? Y dentro de nuestro espíritu está el alma. El alma es lo que nos va a dar luz para nuestras acciones. Y a través de nuestro cuerpo vamos a reflejar todas esas actitudes que tenemos como seres humanos. Y la modestia, al momento de poderla manifestar como seres humanos, yo quiero compartir acá 4 formas de reflejar nuestra modestia. Y la primera de ellas, pues nos lo recuerda Pablo, ¿verdad? Nada más y nada menos que Pablo, en el libro de Romanos 12:3, y dice: no tengan más concepto del que se debe tener. Se lo estoy parafraseando para no extenderme acá. Y acá es totalmente cierto, ¿verdad? Porque nosotros no debemos de tener un pensamiento más alto del que debamos tener. Y aquí hago un paréntesis, porque tenemos sinónimos y antónimos de la palabra modestia. Si hablamos de un sinónimo, ¿verdad?, de modestia, podemos decir que es humildad. Si hablamos de un antónimo, podemos decir que es soberbia. Pero al momento de hablar de humildad y al momento de hablar que no debemos tener un concepto mayor del que debamos tener, Pablo acá aclara que debemos tener un concepto de nosotros mismos. Y aquí entra nuestra autoestima, porque como hijos del Señor tenemos que tener estima. Somos hijos del Rey de Reyes, ¿sí? Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero recordando y teniendo siempre presentes quién es nuestro creador, ¿sí? A quien debemos toda la gloria y toda la honra. Pues acá debemos de recordar primeramente, ¿verdad?, el concepto. ¿Cómo yo me visualizo? Sí, puedo tener ciertas habilidades, ciertas capacidades, ¿y para qué las voy a invertir? ¿En dónde las voy a aplicar? Va a ser de bendición, de beneficio, ¿verdad?, para las personas que están a mi alrededor, a mi familia, a mi comunidad, a mi iglesia, para ponerlo al servicio al Señor, como lo vemos acá en esta oportunidad, ¿verdad?, que hay hermanas que danzan, hay chicos que están en la parte de audiovisuales. Todas esas habilidades que fueron dadas por el Señor, debemos de reconocerlas, debemos tenerlas claras en nosotros como hijos de Dios, pero sin tener una vanagloria, ¿verdad? Porque reconocemos que de Él viene eso, que Él nos lo ha permitido. También encontramos que debemos de tener la modestia al momento de hablar, ¿sí? Y cuando yo leía sobre esto, vamos a buscar en Lucas 6:45, si usted gusta lo puede buscar en su casa. 6:45, y dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante que la modestia también en nosotros se vea reflejada en nuestra forma de hablar, ¿sí? Las palabras, pues, que no sean grotescas, ¿verdad? La forma en cómo nos vamos a dar a entender. Recordemos que cada cabeza, pues, es un mundo de ideas diferentes, y todo esto debe ser contemplado. A veces decimos, bueno, yo lo digo como
como yo soy, y quien le guste, que escuche al que quiera. Y no es así, aquí entra la modestia, ¿verdad? El cuidado que debemos de tener al hablar, porque al final vamos a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Y por eso es importante, al momento que yo leía esto, me recordaba de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién no quería escucharlo a Él? Si se colocaba en la plaza, lo rodeaban, si iba lejos al desierto, ahí iban detrás de Él, lo querían escuchar, ¿sí? Y definitivamente si hubiese tenido la oportunidad de estar en ese tiempo, creo que nunca me hubiera cansado de escucharlo, ¿verdad? Porque pues tenía ese imán. Y recordemos que el Señor pues tampoco decía lo que todos querían escuchar. Si recordamos, ¿verdad?, los diálogos que en oportunidades en la palabra del Señor nos dejó escritos, Él no decía lo que la gente quería oír, pero tenía el cuidado de lo que iba a hablar, que lo que Él dijera pues pudiera bendecir a quienes le escucharan, ¿verdad? Y es acá donde es importante pues reconocer la modestia en nuestra forma de hablar. También la modestia se refleja en nuestra forma de vestir. Sabemos que todos tenemos una complexión física distinta, ¿verdad? Unos somos más gorditos, otros más flaquitos, otros altos, otros bajitos, y a veces la moda, aunque que nos incomoda, y a veces queremos que nos quede algo que no nos queda, y no es así, ¿verdad? Debemos de tener hasta ese cuidado como hijos de Dios. ¿Qué ropa yo voy a utilizar, que voy a honrar al Señor con mi presentación? Y acá también no entra solamente el que no esté ajustada, ¿verdad? O solamente dirigida a las mujeres, como en este caso encontramos en 1 Timoteo 2:9, que se dirige directamente a las mujeres. También esto aplica a los caballeros, ¿verdad? Porque sabemos que ahora las modas ya no solo es para mujeres, ahora también para los caballeros. Y en Timoteo 2:9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, ¿sí? O sea que esto no aplica solo para nosotras las mujeres, también para los caballeros, porque nuestra forma de vestir también muestra nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo. No me dejarán mentir ustedes que a veces nos levantamos como: ay, hoy quiero usar una blusa negra o un vestido azul, y otro día: ay no, yo hoy rosado o un color claro, ¿verdad? Entonces es cierto que nosotros con nuestro vestir, con nuestra apariencia física, también damos a mostrar quiénes somos o cómo somos, ¿sí? Y acá entra el estado también de el concepto también de humildad, que a veces decimos: bueno, tengo que ser humilde, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál es el verdadero significado de humildad al momento de vestir? De una forma decorosa, ¿sí? Porque no voy a decir: ay, sí, como yo soy hija de Dios, yo soy humilde y voy a andar con la misma ropa toda la semana, ¿verdad? O no me voy a poner, voy a andar con la ropa sucia. No, nuestro aspecto personal es muy importante, y también honramos al Señor con nuestra forma de vernos, de presentarnos como hijos del Señor, ¿sí? Otra forma en que tenemos que mostrar nosotros como hijos de Dios la modestia es a través de nuestras acciones, y esto creo yo que es pues lo más importante, ¿verdad? Cómo nosotros reflejamos nuestras acciones. Y es acá donde da más ímpetu en que la modestia nos va a ayudar a tener un equilibrio, ¿sí? A tener esa sensatez, porque cualquiera de nosotros como seres humanos podemos estar expuestos ante situaciones que nos puedan alterar, pero ahí es donde entra en acción la modestia, y no es una acción forzada, fingida, ¿verdad? Sino que ya debe ser una acción natural. Por supuesto que al inicio, si carecemos de ello, pues necesita una práctica, una constancia, ¿sí? Por ejemplo, los niños que les estamos enseñando una operación de aritmética, ¿verdad? Si no la practica, no la va a aprender. Si solo la va a ver una vez, bueno, la veo y está complicado y no la puedo hacer.
Es lo mismo, ¿verdad? En nuestras acciones, en nuestro diario vivir. La práctica constante se va volviendo en una virtud en nuestra forma de ser y de relacionarnos ante los demás. Y acá vamos a leer, si ustedes pueden buscar también en su casa, el libro de Marcos. Capítulo 7, versículo 21, y dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, la soberbia y la insensatez. O sea que todas esas actitudes, todas esas acciones, ¿de dónde salen? Salen del corazón, salen de nuestro interior, ¿verdad? Por eso es tan importante que tengamos claro la relevancia de la modestia en nuestro actuar diario. Y definitivamente cuando nosotros pues actuemos en nuestro diario vivir con esta virtud de la modestia, pues vamos a tener ese imán que nuestro Señor Jesucristo tenía cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Pues así como todos querían perseguirlo, así como todos querían escucharlo, también vamos a ser gratos y vamos a tener armonía, un ambiente pues más grato, ¿verdad?, ante todas las personas, y definitivamente el Señor nos va a exaltar, ¿verdad? Porque vamos a ser gratos ante sus ojos, recordando que siempre debemos de darle toda gloria y toda honra al único quien la merece, que es nuestro Señor. Pues de esta manera, mis queridos hermanos, amigos que pues tuvieron el espacio de poder escucharme y permitirme comunicar con ustedes, es como podemos llevar a la práctica esta virtud tan indispensable para nosotros como hijos de Dios. Y yo quiero en esta hora pues que me acompañen a hacer una oración, ¿verdad? Quiero orar con ustedes y pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude a llevar a la práctica este principio tan importante, esta virtud de la modestia, que sin duda alguna pues nos va a ayudar a ser gratos ante el Señor, a ser gratos ante nuestra familia, la sociedad con las que estemos a nuestro alrededor. Y déjenme decirles que dentro del relato del rey Nabucodonosor, independientemente cuál haya sido el final de este personaje, indica que cuando él reconoció que el Señor era quien merecía toda la gloria y toda la honra de las acciones que él había logrado, eran para el Señor la honra y la gloria, el Señor no solamente le recobró la razón, sino que aumentó su grandeza, así lo dice en la palabra del Señor. Entonces queda claro, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos a colocar al Señor en primer lugar y damos a Él la honra y la gloria, Él también pues nos va a exaltar como sus hijos. Amén. Así que vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por la oportunidad que tú me diste en esta hora, Señor, de comunicarme, Padre, con mis hermanos que nos ven desde casa, con los amigos que nos escucharon en esta hora. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú nunca dejas de enseñarnos y tú eres el Dios de oportunidades. Tú eres el Dios que quiere ver que sus hijos avancen, que sus hijos alcancen ese propósito por el cual tú nos has diseñado y nos has creado. Gracias, Señor Jesús, gracias por toda la misericordia, por toda la bondad, Señor, que tú has tenido con nosotros, por habernos redimido, Señor, con tu sangre preciosa. Te pedimos perdón, Señor, si en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro vestir, te hemos ofendido, Señor amado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a que nuestra vida
sea como olor fragante ante tu presencia, Señor, que podamos honrarte, que podamos glorificarte, Señor, a través de nuestro testimonio y ser un canal de bendición, Señor, para todas las personas con quienes tú nos permites compartir y convivir todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.